Pablo ha estado dando ejemplos de lo que no significa un buen orden en la Iglesia, corrigiendo problemas, y ahora va a dar no su parecer, va a establecer un pequeño programa para los cultos. Aquella iglesia posiblemente tenía muy buena intención, seguro que tenía también espiritualidad, pero tenía muy poquito orden en las reuniones de la congregación. Yo diría que no elaboraban un programa. Y Pablo va a hablarles de los puntos esenciales de un programa de reunión de iglesia, y de una reunión de iglesia en donde de alguna forma había bastante libertad. Yo creo que estos hombres eran de las asambleas de hermanos y de su culto libre. De manera que el culto libre es para que cada uno diga lo que quiere, ¿verdad? Y cada uno participe cuando quiera. ¿Es así? No, esto no es la libertad ni el culto libre. Esta es la libertad de la carne. El culto libre es un culto abierto a la dirección del Espíritu, para que cada creyente se someta al control del Espíritu y diga lo que el Espíritu quiere que diga, si encaja en el culto. De manera que a veces estamos en un culto de los llamados libres. Yo creo que el culto libre ha sido fantástico en un tiempo y es necesario que se reforme en el tiempo presente. Pero un culto libre, y un hermano salió de casa y leyó en su casa, yo qué sé, Isaías 53. Porque viene pensando que el culto libre es un culto en donde debe haber un recuerdo sobre la muerte del Señor, y es bueno, eso es muy bueno. Pero resulta que el Espíritu de Dios ha marcado otro rumbo a ese culto, y hemos estado hablando durante ese culto de la segunda venida del Señor. Pero él no puede dejar su capítulo 53 de Isaías, y en medio del impresionante gozo de los coros celestiales, nos retorna a la cruz con toda la importancia que tiene. ¿Qué ha hecho ese hermano? Ha roto el ritmo del culto. Y otras veces el hermano se le ocurre una exhortación en medio de un culto que va en otra dirección para tapar. Y es como, dice el sabio Salomón, es como la mosca que hace heder el perfume del perfumista. Por tanto, el culto libre es fantástico, pero tiene que tener una dirección. Y tiene que tener una supervisión, en el sentido de un programa, por lo menos un programa. Y aquí Pablo dice, mira, en el culto, si habla alguno, no dice tiene que hablar alguno en lengua. ¿Os dais cuenta? Simplemente dice, bueno, puede ser que se ejerce ese don, está bien. Pero si habla alguno en lengua, estos sean... ¿cuántos? 2. Y el amanuense que está dictando, recibiendo la carta, le mira con unos ojos muy abiertos. Y Pablo dice, ¿qué te pasa? Bueno, o 3. 2 o 3. Y... por turno. No 2 o 3 en carrerilla, que ocupen ellos solos, los 3, todo el culto, no. Hay que darle un tiempecito, no mucho, por turno, y solamente eso. Ahora, si es por turno, alguien tiene que saber cuándo empieza y acaba el turno. ¿Qué os parece? Porque eso es muy aleatorio. A mí me dicen, bueno, predica, y puedo empezar a las 7 de la tarde y terminar a las 3 de la mañana. Alguien tiene que decirme, para ya, o no. Por turno, de manera que ahí se atisba detrás de todo esto una presidencia del culto. No para hacer lo que cada uno quiere, hay un orden ahí dentro. Segundo, ¿y qué pasa, Pablo, si no hay intérprete? Resulta que han venido 3 para hablar en lenguas esta mañana, pero no tenemos ningún intérprete. ¿Qué? Versículo 28. Calle en la iglesia. Otra vez el énfasis en la iglesia, ¿os dais cuenta? Lo que está regulando Pablo aquí es algo para una reunión universal de iglesia, no para una escuela dominical, ni para una reunión femenina, ni para una escuela bíblica de verano. Está hablando de una reunión congregacional de iglesia, y utiliza para estos que hablan en lenguas, ¿qué cosa? ¿El verbo qué? Callar. Luego vayamos tomando nota de este asunto. Alguien está hablando en lenguas, y el que habla en lenguas puede ser para exhortación, para edificación, para profecía, no importa para qué, pero no hay quien interprete, tiene que callar. No puede hablar en público en la iglesia. Seguimos ahora con el versículo 29. Asimismo, los profetas. ¿Cuántos? Hablen 2 o 3. Pero Pablo, por favor, si en esta iglesia, de los 824 miembros que tenemos en comunión, 703 son profetas. Los demás, juzguen, callen y escuchen. Y disciernan espiritualmente si lo que dice el profeta, el número 1, y el número 2, y ya lo sube el número 3,
concuerda con la Escritura. ¿Os dais cuenta? Luego hay aquí un tremendo orden dentro de la Iglesia del Señor. Los demás juzguen. Y Pablo, ¿y qué pasa si de pronto, en este culto, en donde un profeta está profetizando, de pronto Dios le revela a otro un asunto urgente? Casi nunca tiene urgencia Dios, ¿sabéis? Dios nunca corre, pero nunca llega tarde. Por tanto, nunca tiene urgencia. Es un Dios de orden. Pero imaginémonos que hay algo. Por ejemplo, en tiempos de Pablo, recordáis que hubo un profeta llamado Agabo, que habló del hambre, era un mensaje importante. Otro profeta habla de la prisión de Pablo. Había comunicaciones específicas del Señor. Estos mensajes urgentes, que tienen que ver con asuntos vitales de urgencia para la Iglesia, no se dan, no es necesario utilizar más que 3 minutos para decirlo. ¿Os dais cuenta? No es un enorme discurso ahí durante mucho tiempo. Pero, si esto ocurre, calle el primero. Luego lo que pasaba allí ya lo veis, ¿o no? Se levantaba un profeta, estaba hablando, a lo mejor el número 2 decía, oye, ya estamos llegando a un punto en que el culto no puede ir demasiado más allá, y yo quiero hablar hoy, y plaf, se levantaba y decía, hermanos, tengo un mensaje de parte del Señor. Y como el otro también lo tenía, no callaba. Y este decía, y el otro decía, y se levantaba un tercero, y a lo mejor yo creo que 7, 8, aquello tenía que ser la monda, Eso tenía que ser un culto de un desorden impresionante. Y Pablo dice, calle, ¿quién? El primero. No que se levante uno y que diga, oye, cállate, que voy a hablar yo. No, espere usted a que termine el primero. Es lo que está diciendo aquí el texto griego. Primeramente, antes de hablar tú, espera que calle el primero. Porque podéis profetizar, ¿cuántos? Todos. Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Extraño culto de partimiento del pan este. Muy extraño. Resulta que había exhortación y enseñanza en el culto del partimiento del pan. Porque el partimiento del pan es una parte del culto, pero no un culto en sí. ¿Lo digo de nuevo? El partimiento del pan es una parte del culto, pero no es el culto en sí. Ahora decimos nosotros, ¿por qué nosotros, las asambleas de hermanos, le damos al culto del partimiento del pan el número 1 de todos los cultos? ¿Y por qué, además, en algunos lugares ya le hemos dado un nombre diferente al que se le da en la Biblia? En la Biblia, ¿cómo se llama al partimiento del pan? Partimiento del pan, comunión, cena del Señor. Pero nosotros a veces le damos otro nombre. Santa Cena, no está mal. Culto de adoración y alabanza. ¿Sí? ¿Y el culto de oración es de adoración y de alabanza o no? Sí, señor. ¿Y el culto de estudio es de adoración y alabanza o no? Si hay un culto que no sea de adoración y alabanza, no es culto. Si nosotros catalogamos ese como el único culto de adoración y de alabanza, no te extrañe que los creyentes no vengan más que ese culto. Es que es lógico. Yo voy al culto de adoración y alabanza. Los otros que vayan los que tienen tiempo. Queridos míos, esto se produce en razón de historia, no por otra causa. ¿Cómo comienzan las asambleas de hermanos? Pues las asambleas de hermanos comienzan cuando un bautista y un metodista y un presbiteriano y un anglicano alto y un anglicano bajo y un pentecostal, entre otros, un día dicen, oye, ¿no sería bueno mantener comunión con todos aquellos que son salvos y bautizados? ¿No sería fantástico juntarnos para algo de comunión? ¿Y qué es lo que mejor puede expresar la comunión entre hermanos? El partimiento del pan. ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Oye, nos reunimos mañana domingo después de los servicios de nuestras correspondientes denominaciones. Nos reunimos. Muy bien. ¿En dónde? Bueno, en mi casa. Pero resulta que aquel día llegaron a casa del pobre hombre, pues 40 personas. Y no, esto ya es más serio. No cabemos aquí. Vamos a reunirnos ¿en dónde? En un bajo. ¿En qué bajo? En un bajo sin más historias. Ni nombre en la puerta ni nada. Un bajo que nos permita reunirnos ¿para qué? Para partir el pan, leer la Biblia, orar y decirnos unos a los otros, te amo en Cristo, eres mi hermano.
Eso es fantástico. Resulta que aquellos que nunca se habían hablado, porque los presbiterianos no hablaban con los metodistas, Dios nos libre, son medios herejes, y que vamos a decir de un anglicano alto, hombre, si hasta se pone en Semana Santa un alzacuellos blanco y una cosa morada, ¡qué barbaridad, qué vergüenza! Y resulta que se encontraron juntos alrededor del partimiento del pan. Y lo único que descubrieron era que eran hermanos en Cristo. Y eso empezó a crecer. Y se mantenían en sus iglesias, pero se reunían para partir el pan. Por tanto, el partimiento del pan, ¿qué fue? El alma mater de las asambleas de hermanos. Eso lo queremos traspolar al tiempo y proyectarlo indefinidamente. Por favor, entiéndase bien lo que quiero decir, ¿eh? Creo que el culto para partir el pan es de vital importancia, creo. Y creo que si lo pudiéramos hacer no una vez por semana, todos los días, sería fantástico. Muy bien. Pero lo que no podemos darles a ese culto estrictamente una categoría superior al resto, porque Cristo estableció dos ordenanzas para la Iglesia: bautismo y cena del Señor. ¿Y cuál es lo que nosotros enfatizamos específicamente? La cena del Señor, porque somos de las asambleas de hermanos. Y los bautistas tienen su culto cada 15 días o cada mes. Mis queridos hermanos, yo quiero que reflexionemos sobre este asunto. Aquí tenéis un culto eclesiástico de la Iglesia Apostólica, en donde el partimiento del pan se producía en medio del culto o después del culto o como apéndice del culto o antes del culto. Pero hay un culto muy ordenado especialmente para enseñanza, Y lo más sorprendente es que los apóstoles que se reunían en Jerusalén con la Iglesia Apostólica primitiva se reunían todos los días en el templo, ¿para qué? Para enseñar. ¿Sí o no? Bueno, sigamos, por favor. Ahora el profeta dice, pero es que yo recibí revelación. Y Pablo le dice, mira una cosa, el espíritu tuyo como hombre sujeta y controla lo que tú quieres decir. El espíritu de los profetas estén sujetos a los profetas. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de tranquilidad. La palabra paz aquí tiene que ver precisamente con un orden tranquilo dentro del culto, no con la revolución que hacéis, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, mis amados hermanos, aquí tenemos otro cuello de botella. Como en todas las iglesias de los santos, ¿se refiere a las mujeres o se refiere al culto? ¿O se refiere a las dos cosas? El gran problema que yo tengo, y que tú tienes, que todos tenemos, y que los expertos en griego tienen, es que el griego koiné, que Pablo escribía, Pablo no lo escribía el amanuense, es un griego que se escribía habitualmente con letras mayúsculas solo. Segundo, no había puntos y aparte ni punto seguido. Hay que deducir a medida que vas leyendo. Y esta frase tiene tanta posibilidad de pertenecer a lo que antecede como a lo que sigue. Dejémoslo como a lo que sigue, por favor. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Otra cosa que me encantaría era preguntarle a Pablo, ¿a qué te está refiriendo, Pablo? Indudablemente, por el entorno del pasaje, todo se está refiriendo de forma específica a profecía en público o a lenguas en público, porque antes usó un verbo orar, de manera que si estuviese refiriéndose estrictamente a la oración, tendría que decir vuestras mujeres que, por contexto propio, no oren en público. Pero aquí está diciendo hombres que hablan, hombres o mujeres, personas que hablan en lenguas, callen. Profetas que quieren hablar más tiempo de lo debido, callen. Las mujeres, callen en la congregación. ¿Qué estaban haciendo los profetas? Profetizando y enseñando. Y lo que Pablo está diciendo aquí es algo muy importante. Las mujeres en la congregación reunida no les es permitido hablar. ¿Por qué? Porque en la carta pastoral Pablo dice que la mujer no puede ejercer autoridad en presencia de la iglesia y la enseñanza es ejercicio de autoridad.
La oración es ejercicio sacerdotal, ministerio sacerdotal. La enseñanza es ejercicio de autoridad. Pablo dice, con una congregación reunida en público, toda la iglesia, la mujer no enseñe. No puedo decir más. Yo no puedo decir más que lo que tengo aquí. Hay personas que creen que esta frase callen significa a todo, guarden silencio, e incluye también necesariamente el canto, ¿o no? Y alguien al que yo comentaba esto me decía, no, si no tendría que decir, no canten. Le digo, querido mío, es que en el pasaje Pablo utiliza orar, cantar, hablar, 3 verbos distintos. Y en este caso está reprendiendo a los que están hablando en lenguas en público desordenadamente, dice, calle, porque habla. Segundo, a los profetas, callen porque habla. Pero lo sorprendente es que anteriormente Pablo dijo que las mujeres de Corinto profetizaban en público ¿cómo? Con la cabeza descubierta. Y Pablo dijo, eso no. Ahora aquí dice calle. De manera que doctores tiene la Santa Madre Iglesia que sabrá responderos. Quiero deciros, hermanos, que una revolución no es sana ni buena. Que los ancianos de vuestra iglesia tienen que definir a qué se refiere Pablo aquí. Lo único que puede hacer la escuela bíblica de verano es deciros que en este pasaje hay argumentación suficiente para pensar también de otra manera. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Si alguien me dice de una de vuestras iglesias, ven a darnos un ministerio sobre, o una enseñanza, sobre el ministerio femenino en la iglesia, digo automáticamente, eso es asunto vuestro. Lo que yo sí tengo es que decir lo que la Biblia dice, y aquí yo no encuentro ninguna base prohibitiva en un sentido o favorecedora en otro. Hay un equilibrio. Lo único que quiero que veáis es una cosa, hermanos, y con esto termino este dilema. ¿Pablo utiliza 3 verbos diferentes? Sí. ¿Pablo está hablando de hablar referido a qué? ¿Al canto? No. ¿A la oración? No. ¿A qué? A la enseñanza. Y que dice, callen. E inmediatamente dice, en ese mismo entorno, dice, vuestras mujeres que callen en las congregaciones. Y cuando yo le pregunto a Pablo, ¿y qué dijiste aquí? Pablo me dice, querido hermano mío, por carta además, 2 puntos y aparte, si quieres saber las instrucciones concretas para tu iglesia, no vayas a la grillera de Corinto. Vete a las cartas pastorales. Ahí hay asuntos concretos para la iglesia. Y entonces yo me voy a las cartas pastorales y leo en las cartas pastorales, en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer, ¿qué? ¿Qué? Enseñar. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Os dais cuenta? El apóstol Pablo está vinculando el silencio de la mujer al ejercicio de autoridad en la iglesia. A la luz de la Biblia, yo no puedo, a no ser que alguno de vosotros me dé un texto que diga lo contrario, yo no puedo pensar en una mujer en el ejercicio de autoridad de anciano en la iglesia. No está en el Nuevo Testamento, no ejerza autoridad. No puedo pensar, me sentiría muy incómodo sentarme en una reunión de mi iglesia, general de iglesia, y que subiera una hermana al púlpito y dijese, hermanos, 1 Corintios 4, aquí el Señor dice tal, yo estaría muy incómodo. La reunión de iglesia es la convocatoria universal de toda la iglesia, sin excepciones. Ahora, esta mañana, aquí hay iglesia. No, hay miembros de la iglesia, seguro, pero esta no es la iglesia. Primero, los creyentes pertenecemos a distintas iglesias locales. Segundo, no estamos presididos por ancianos que tengan que ver con este grupo. Por tanto, no hay iglesia reunida. Todos los creyentes somos de la iglesia. Ahora alguien dice, tampoco tiene que ver por el número. Si tú dices, mañana reunión de iglesia, reunión para oración, venga toda la iglesia a orar, y vienen 4, ahí está la iglesia reunida. Si tú dices, mañana vengan aquí para estudiar la palabra del Señor, solamente mayores de 25 y menores de 40,
y vienen 700, no está la iglesia. Hay miembros de la iglesia, pero no está la iglesia reunida. Y Pablo regula esta actividad estrictamente que en el culto oficial de iglesia, ¿lo notáis? Cuando reunís, en uno. Cuando va a haber el culto semanal, vuestras mujeres callen y estén sujetas. Aquí intuyo que hay otro problema, que era de Corinto. Porque no entiendo qué significa el versículo 25, si no es de esta, 35, si no es de esta manera. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Sabéis lo que me parece a mí? Me parece. Si alguien me dice, dame un texto que lo apoye, digo, no tengo. Me parece que aquellas mujeres de Corinto tenían varios problemas. Uno de los problemas que a Pablo abordó aquí es que antes de reunirse para el culto, ¿qué hacían las familias de Corinto? ¿Comían o no? Y algunos le daban un poquito más al agua de color de lo normal, porque Pablo dice que algunos entran al culto calcados. Y cuando tú te tomas un par de vasos de buen vino, la timidez desaparece y hablas por los codos. Eres un hombre transformado por el poder del vino. Bueno, imagínate tú que estas mujeres entran ahí, se sientan en la iglesia y de pronto el predicador está predicando y esta mujer dice, no estoy de acuerdo. Calla usted, ya tenemos allí medio lío. Y el marido tirando de ella para que se siente y ella diciendo, déjame en paz que soy libre, explíqueme. Y eso era un zipizape padre número uno. Pablo dice, se acabaron las preguntas en la iglesia, ¿Quieres saber algo? Pregúntale a quién. Y alguna mujer te diría, ¿cómo le voy a preguntar yo al zoquete este si no sabe nada? Si sé yo 5 veces más que él. Bueno, pues querido marido, tienes una mujer muy sabionda, haz el favor de estudiar un poco más. ¿Te das cuenta? La obligación tuya es poder responder como cabeza de tu hogar a las preguntas que tu esposa y tus hijos te formulen sobre lo que necesitan. Hombre, si te van a preguntar, yo qué sé, sobre la inmanencia de las personas divinas, pues, amigo mío, eso ya será otro lío. Pero asuntos generales de vida, de enseñanza, pregúntele a su esposo, señora, y hágame el favor de callar en la iglesia. ¿Esto es lógica pura o no es lógica? ¿Es lógica o no es lógica? Tanto problema tenían las mujeres que preguntaban en público y armaban un cisco, como los profetas que querían profetizar todos juntos, como los que hablaban en lenguas en 25 idiomas sin intérprete. Pues el mismo problema. Y Pablo utiliza la misma solución. Silencio. Silencio. Mirad, el otro día os decía algo muy importante. Eclesiastés dice, cuando vayas a la casa de Dios, vete más bien para oír que para hablar. El pueblo de Dios se reúne específicamente para oír la voz de Dios. La voz de Dios se pronuncia por su palabra y por el comentario de su palabra. Y el pueblo a la voz de Dios responde en alabanza, en oración, en adoración, en gratitud, ¿verdad? Sí. Pues hablemos menos. Dejemos un poco más hablar a Dios. Todo Dios ponía el ejemplo de Job, ¿recordáis? Mientras Job habló, Dios guardó silencio. Solamente habló cuando cayó Job. Ahora llegamos a una solución o a una conclusión. Es indecoroso, es indecente, no es honesto que una mujer hable de esta manera en la iglesia. Porque está poniendo en evidencia al marido, en evidencia a la iglesia, no es decoroso. Versículo 36. Y algunos dicen, bueno, pero Pablo, esto es como nosotros entendemos la iglesia. Y Pablo le dice, momento, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solamente ha llegado a vosotros? ¿Vosotros os creéis tan importantes que sois los únicos que tenéis que decir cómo hay que hacer las cosas? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Y ahora yo quiero preguntaros algo, mis hermanos queridos. ¿A qué se refiere Pablo con esto? A todo cuanto ha dicho en la carta, incluso aquella frase, al varón le es deshonroso criar el cabello. Pablo se refiere específicamente
aunque indudablemente por extensión está escribiendo palabra inspirada, Pablo se está refiriendo específicamente al desorden que acaba de tocar, no a otra cosa. Reconozcan los profetas a quienes mando callar que lo que yo digo lo digo con la autoridad del Señor. Reconozcan los hombres espirituales que hablan en lenguas a quienes mando callar que hablo con la autoridad del Señor. Reconozcan las mujeres que preguntan en público y que les mando callar que estoy hablando con la autoridad del Señor. No solo a todo cuanto ha escrito, específicamente a este último párrafo. Orden en la iglesia. Programa, señores, programa. Hablar de programa entre nosotros a veces es un delito de lesa majestad. Porque normalmente los responsables del programa no quieren someterse al programa. Tenemos que tener programa. Orden dentro de la iglesia. Lo más sorprendente para mí es que una iglesia no sepa qué cosa le van a enseñar dentro de 2 meses en la iglesia. Y que la iglesia vaya el domingo o el jueves o cuando sea al culto y no sepan de qué tema se le va a enseñar. Eso es muy triste, ¿eh? Eso demuestra que hay muy poco programa, muy poco plan. La iglesia tiene que tener un plan de enseñanza sistemática, de exposición bíblica, que los creyentes sepan, que reflexionen anticipadamente sobre lo que supuestamente van a escuchar y por lo de pronto vengan capacitados para comprender en una dimensión mayor el mensaje que van a recibir. Y Pablo dice, pero el que ignore, él sabe la tozudez de algunos. Pero esta palabra, el que ignore, déjame buscar a ver qué 2 verbos utilizáis. Es el 14. El texto griego apoya eso 100%. Dice, pero el que quiere ignorar, él sea ignorado. ¿Sabéis lo que está diciendo Pablo? Hay algunos revolucionarios entre vosotros que van a decir, no. Pues el no eres tú. ¿Me seguís? Es decir, este dice no, pues precisamente porque dice no, ignorémoslo, dejémoslo ahí. No tiene parte en el ministerio de la iglesia. El que quiere ignorar, sea ignorado él. Y, hermanos, procurad profetizar. Y algunos, los profetas especialmente, a los que les encanta el estudio bíblico, dicen, señores de las lenguas, desde mañana, punto final a las lenguas. Pablo dice, no. Especialmente profetizar, pero no impidáis hablar en lenguas. Pero hay una forma fácil de ese programa. Hágase todo decentemente y con orden. Pablo dice, hermanos, sentido común. Sentido común. Bueno, ¿estamos conformes? No, padre, pero es igual. Vamos al capítulo 15, porque tenemos que avanzar ahí para dejar el tiempo del programa de la tarde. Y ahora, en el capítulo 15... Pablo no va a contestar preguntas. En el capítulo 15, Pablo no va a arreglar problemas. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. De modo que puede haber fe vana de respuesta al evangelio. ¿Puede haber una fe intelectual? Sí puede. Los demonios tienen ese tipo de fe. Ellos creen y tiemblan. No tienen fe salvífica. La fe salvífica viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, Pablo habla de un evangelio que dice, bueno, yo sé que sois creyentes. Sois unos creyentes un tanto raros, ¿eh? Debierais ser ovejas y en medio de ese rebaño hay mucha cabra suelta. Pero ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí es cierto es que vosotros creísteis y yo os he enseñado. ¿Qué cosas os he enseñado? Primera verdad fundamental, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la sepultura. ¿Creéis en la cruz de Cristo? Sí, creemos. ¿Os anuncié este evangelio? Sí, Pablo nos has anunciado. Segunda verdad, que este Cristo que murió en la cruz fue sepultado. Y este Cristo que murió en la cruz y fue sepultado, versículo 4, resucitó al 3er día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Luego, la resurrección de Cristo y la muerte de Cristo no fue un acontecimiento de casual, fue un acontecimiento programado desde la eternidad. Está en el plan de redención. Y además apareció ¿a quién? Al bueno de Cefas, Pedro. Es curioso que Pablo utiliza
mayoritariamente el nombre tradicional de Pedro? No. Simón, Dios le cambió, Cristo le cambió el nombre por piedra, Cefas. Y después de Cefas, ¿a quién? A los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Luego la aparición del Señor debió ser muy importante. ¿Cuándo fue esto de los 500 hermanos a la vez? ¿Tú lo sabes? 2:32. A ver, vamos a leer Hechos 2:32. ¿Correcto? Cefas está diciendo, predicando eso, hay otro grupo de personas y no hay duda de que Cefas estaría en eso. Pero lo que no sabemos es quiénes son, cuándo, cómo, de qué manera. Pablo dice dos cosas, por lo menos dos cosas, que no hay registro histórico en los evangelios. Una de las cosas que Pablo dice es que Cristo dijo un día, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿En dónde está eso en los evangelios? En ningún lado. Es una adicción suma, no una adición, una adicción a los relatos históricos, pero que Pablo recibió del Señor. Por tanto, es histórico, hablando de Cristo. Pero tampoco, lo que sí Pablo dice es, mirad, los judíos dicen que no resucitó. Podríamos poner hoy delante testigos que aún viven, de estos que vieron al Señor. Y después apareció ¿a quién? A Jacobo, el medio hermano del Señor, Santiago. Y después ¿a quién? A todos los apóstoles. Y ahora dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto de abortivo? Sigamos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy apóstol de ser llamado, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, etcétera, 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 etcétera. Abortivo. ¿Qué es un abortivo? Un ser nacido, correcto, un ser nacido antes de tiempo. Un aborto es dar a luz antes de tiempo. Un abortivo es el que nace de un aborto. Ahora, ¿por qué Pablo se llama abortivo? Dice, ¿cómo a un abortivo? Perfecto, perfecto. Las Américas es una tremenda traducción de la Biblia, pero a veces hacen algo más que traducir. A veces interpretan. Por ejemplo, en Mateo 19, la versión de la Biblia de las Américas, en lugar de decir, a no ser por causa de fornicación, dice, por causa de infidelidad. Hay una palabra griega muy correcta, muy concreta para hablar de infidelidad y otra muy concreta para hablar de fornicación. El que tú interpretes fornicación como infidelidad es un problema personal tuyo, pero no en el original. De esa misma manera, ese versículo también tiene una interpretación, que indudablemente debe ser, pero lo que a mí me gustaría mucho es que las traducciones reflejasen exactamente lo que está en los originales. Pero es muy probable que eso sea así. Ahora, abortivo significa una persona nacida antes de tiempo. Correcto, correctísimo. Cuando Pablo habla de lo que va a pasar al final de la historia con Israel, dice que entonces todo Israel será salvo. Porque Dios abrirá los ojos que permitirán que la ceguera judicial de Israel deje de manifestarse y verán al que crucificaron y creerán. Pero Cristo se apareció anticipadamente ¿a quién? A un judío camino de Damasco. Por eso Pablo dice, yo soy como un abortivo, nací antes de tiempo, porque como judío no me correspondía este tiempo. Me hubiera correspondido uno más adelante. Pero la humildad de Pablo es muy interesante. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, Aún no había llegado Pablo a la humildad de la carta a Timoteo. La progresión es fantástica. Aquí es el más pequeño de los apóstoles. Un poquito más adelante, en otro de sus escritos, va a decir, el más pequeño de los santos. Y al final de todo va a decir, el primero de los pecadores. Pablo va aprendiendo, conociendo a Cristo, y en la medida en que tú ves a Cristo y conoces a Cristo, en esa misma medida disminuyes tú. Tengo el ejemplo tremendo de Isaías. Isaías proféticamente es una cosa, interpretativamente es otra cosa, aplicativamente es otra cosa. Yo voy a hacerla aplicativamente. Capítulo 6, capítulo 5 de Isaías. Isaías va al culto. Estoy haciendo aplicación, Y se sitúa en las gradas de entrada
del patio de Salomón, donde iban los creyentes hebreos al culto. Va a ser un culto solemne. Vienen multitudes. El corazón de ellos lejos, pero la boca y la apariencia fantástica. Es una especie extraña, está funcionando hoy también. Pero ahí está Isaías. Isaías se pone en la escalera de entrada y está viendo. Y en medio de la multitud ve venir a uno y dice: mira qué sinvergüenza. Está juntando casa a casa y heredad a heredad. Es decir, va a casa de la viuda y como la viuda se le ha muerto el marido y necesita dinero, la finca que vale 12 le da 4 y se queda con ella. Y un poco más allá ve venir a otro medio escondido y dice: mira, ¿quién viene por allí? Un hombre que es un borracho. Y un poco más allá dice: mira, aquel dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Todos son malos para Isaías, ¿o no? El único que está siendo bastante bueno, ¿quién es? Isaías. Y de pronto ya no hay nadie que entrar en el templo. Isaías dice: si no entro voy a llegar tarde, voy a entrar. Y cuando va a entrar, ¿qué ocurre? Capítulo 6. Isaías levanta los ojos y ve encima del templo ¿a quién? Al Señor. De modo que en vez de decir ay de este y ay del otro, ¿qué dice Isaías? Ay de mí. ¿Os dais cuenta? Cuando nosotros vemos el rostro de Cristo, nos medimos a nosotros mismos. Es enormemente fácil señalar a otro con un dedo, ¿eh? Cuando lo hagas, recuerda que tienes 3 dedos señalándote a ti. Me sorprende ver los santos que hay hoy en el pueblo de Dios, ¿verdad? Tan santos que son capaces de decir: apártate de mí que soy más santo que tú. Pobrecito, pobrecito. Esta persona no sabe por dónde anda. No conoce experimentalmente a Dios. Y Pablo en este capítulo dice: yo soy más que los apóstoles, trabajé más que ellos, hice más que ellos, prediqué más que ellos, llevé más golpes que ellos, pasé más hambre que ellos, yo. Pero de pronto Pablo dice: momento, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Os decía al principio del estudio, recordáis, que la Iglesia de Cristo está sobrada de grandes hombres hoy. Y está necesitada de siervos humildes que reconozcan que todo cuanto hacen, lo hacen en la gracia, si no, no sirve para nada. Solo en el sostenimiento de la gracia, en el empuje de la gracia, en el sostén de la gracia. Hermanos, ¿sabes lo que necesitamos todos nosotros? Es despertarnos por la mañana y decir: Señor, que en este día tu gracia mueva mi vida. Y cancelar nuestras glorias para que Dios se glorifique en medio de nosotros. Porque el que se cree más de lo que es, el soberbio será resistido. Y solo Dios da gracia ¿a quién? Al humilde. Ahora Pablo dice: bueno, pero de todas formas ellos hacen algo, Pablo. Sí, claro, hombre, naturalmente, cómo no. Pero sean ellos o sea yo, así predicamos y así habéis creído. Pablo está refiriéndose a algo que ha mencionado en la epístola a los Gálatas. Recordáis que la carta a los Gálatas dice: yo subí a Jerusalén, hablé con las columnas de la iglesia, les expuse lo que estoy predicando y me dijeron: Pablo, eso es el evangelio que nosotros predicamos. Sea yo o sean ellos, estamos predicando lo mismo. Y ahora viene y dice: pero ahí en medio de vosotros, además de revolucionarios, divisionarios, inmorales, arrogantes, hay también filósofos de la teología. Y aquí Pablo se encuentra con algunos que dicen: ¿qué resurrección de muertos? Pero por favor, seamos mayores, eso es para niños. ¿Cómo resurrección de muertos? Si hay resurrección de muertos, ¿qué va a haber? Y Pablo inmediatamente les mete la gran estocada teológica del versículo 13. Si no hay resurrección de muertos, como Jesús de Nazaret es el hombre que murió, Jesús de Nazaret no resucitó. Si no hay resurrección de muertos para nadie, no hay resurrección de muertos para Jesús. Y si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es nuestra predicación, somos unos embusteros. Pero lo más grave es que vuestra fe es vana, porque estáis creyendo en un muerto. Y además de esto tenemos otro problema. Somos mentirosos perjuros.
delante de Dios, porque estamos testificando que Dios lo resucitó de los muertos, y si los hombres no resucitan y si no hay resurrección para los hombres, mentimos, porque Jesús fue un hombre. ¿Fue o no fue? ¿Fue un hombre? Alguien me dice, pero no olvides que es Emmanuel, Dios con los hombres. Sí, Señor, pero murió Dios en la cruz del Calvario. Dios no muere, señores. Murió la humanidad del Hijo de Dios. Ah, eso sí. ¿Vinculada con la deidad? Sí. La sangre de esa humanidad es sangre de Dios, en el sentido de que es una naturaleza humana de Dios. Por eso el sacrificio es de infinito valor. ¿Entendemos bien esto? Pero si Cristo no resucitó, entonces no hay elemento de justificación. Y Pablo en la carta a los romanos dice algo muy serio. Pablo en la carta a los romanos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Si no tenemos el medio de justificación vivo, no hay justificación para nosotros. Y si Cristo no resucitó, versículo 17, ¿vuestra fe qué es? Vana. ¿Y cómo estáis? En vuestros pecados. ¿Y qué pasa con los que están en vuestros pecados? Pues que no tenemos salvación, señores. Porque si todavía tenemos en nosotros la responsabilidad penal de nuestros pecados, ¿cuál es la responsabilidad penal del pecado? ¿Apaga el pecado? Bueno, pues no hay solución. Ahora, Cristo resucitó. ¿Quiénes son los que argumentaban que no resucitaban? ¿Qué os parece? Los filósofos que estaban dentro de la Iglesia. Y de forma especialmente un grupo de filósofos gnósticos que decían que la materia es mala. ¿Cómo vamos a resucitar? Si justamente la liberación del espíritu, el llegar a la experiencia máxima de liberación, es que el cuerpo desaparezca y quede el espíritu liberado. ¡Oh, y el alma libre! ¡Qué maravilla! ¡Qué tontería más grande, Señor mío! Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hombre, mía, es que cae de cajón. Esta es una lógica aplastante. Resulta que un cristiano que cree en Cristo en tiempos de Pablo llevaba más patadas que nadie, ¿sí? ¿Estaba a punto de ser llevado a la cárcel? Sí. Y además, oye, es que la vida de los cristianos, en el sentido genérico de la palabra, al lado de la vida del mundo, pues es una vida bastante fastidiada. Porque ahí tienes a los adoradores del Baco, que se iban y se pegaban unas moñas de vino, que ¿para qué? Y estaban felices, más felices que un pandero, especialmente los fines de semana. Y el cristiano serio y para la iglesia. Y claro, venían al otro día, y estos eran recibidos por el emperador, que era tan borracho como ellos, y etcétera, etcétera, y tenían toda la... Y el cristiano, al poco tiempo, atado a un palo, untado de brea, y para alumbrar las fiestas del Baco. Pues fíjate tú. Y Pablo dice, vosotros por lógica pensáis que cabe en cabeza humana que si solamente hay esperanza para esta vida en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Dejemos a Cristo, hombre. Pero Pablo dice, afirmación. Escuchad, dice Pablo, Cristo ha resucitado. No hay discusión. Y veis que aquí Pablo no habla juzgad vosotros. Está hablando doctrina fundamental, hermanos míos. Y dice, Cristo ha resucitado, y lo afirma más ahora. Es decir, no resucitó ahora. Es una frase de énfasis en el texto griego. Como si Pablo dijese, escuchad, esta es la única verdad. Cristo resucitó, punto. Y además, anteriormente a decir esto, dice, lo han visto algunos de los que viven hoy. Primicias de los que durmieron. Las primicias para un judío eran los frutos primeros. Venía la cosecha, se recogían las primeras gavillas de trigo, se llevaban al templo, las primicias, de los frutos, de los animales, las primicias. Y aquí está diciendo, Cristo es el ejemplo, el primero del programa de resurrecciones de Dios. Por cuanto, y ahora Pablo va a hacer una derivación, otro paréntesis largo, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró ¿qué? La resurrección de los muertos. No puedes decir que los hombres no resucitan, porque quien resucitó era un hombre. Porque Dios, como espíritu, no muere. Resucitó un hombre. Y este hombre, que en Adán, el primer hombre, todos mueren por su pecado, en Cristo todos son vivificados. No solo en el futuro, mis hermanos, ahora. En Él tenemos vida, ¿y vida qué? Vida eterna. Y Cristo hizo una advertencia, un énfasis notorio en esos dos aspectos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Cuando le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego, ¿hay esperanza de resurrección para el muerto? Sí, pero dice algo más. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá para siempre. Luego la vivificación, la comunicación de vida, es en el tiempo presente, que podemos disfrutar y recibir. Pero cada uno, dice Pablo, en su debido orden. Y aquí Pablo utiliza, vamos a ver cómo seremos capaces de dar todo esto así. Vamos a ir a toda velocidad. Cada uno en su debido orden. Orden, palabra que significa marcha militar, conjunto de ejércitos. Bueno, no significa exactamente orden, se utilizaba para eso. Cuando vosotros veis un desfile militar, no pasan desordenados, pasan en orden. Primeramente la caballería, por ejemplo, con sus blindados, etcétera, etcétera. Luego va a pasar la infantería, luego regimientos de montaña, luego no sé qué, luego las señoritas de la Cruz Roja en tiempos del zar, pero hoy ya no, hoy están metidos en el ejército, luego la aviación, luego van en orden. Y al final llegó la última compañía y ¿qué pasó? Acabó el desfile. Hubo hace poco tiempo en Barcelona uno, ¿no?, que levantó cierto problema. Bueno, está bien. Entonces os acordáis del desfile. Bien. Aquí Pablo dice, Dios estableció un programa de resurrecciones y un orden de resurrección. Primero de ese orden, Cristo, las primicias. Luego el programa se ha abierto, no se abrirá en el futuro, ya se abrió. Y la primera manifestación de la resurrección es que Cristo resucitó de los muertos. Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí tenemos dos compañías, digamos así. Primeramente, la resurrección que aparece en 1 Tesalonicenses 4, en donde dice que los muertos en Cristo, miembros de la Iglesia, resucitarán primero. Pero no solamente van a resucitar los miembros de la Iglesia. Antes de la instauración del reino milenial, resucitarán los santos de la antigua dispensación para entrar en el reino y recibir las promesas nacionales que ellos esperaban y que no tuvieron. ¿Qué dijo Dios a Abraham? A ti y a tu descendencia daré toda esta tierra que tú pisas. ¿Se la dio a Abraham? ¿Cuánto tuvo Abraham de toda la tierra que Dios le prometió antes de morir? Exacto. Una finca con una cueva para enterrar a su mujer. Y el resto, Hebreos dice, mira, estaba en su propiedad y vivía como un peregrino, en una tienda de campaña en lo que era suyo. Y dice que él murió saludando de lejos la promesa. ¿Luego Dios se la va a dar o no? Tendrá que resucitar. Los que son de Cristo en su venida. Primeramente la Iglesia, luego al final, antes del milenio, los otros. Y luego dice, el fin, la resurrección final. ¡Ah, qué cosa curiosa! Yo creí que solamente había una resurrección. La resurrección final para gloria y condenación. Pues resulta que no. Que hay un programa de resurrecciones. Y al final, sí, al final, naturalmente, cuando Dios entregue el reino, ¿a quién? Al Padre. ¿Cuándo va a ser? Fijaros lo que dice a continuación, para que no pensemos que es en el milenio. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. En el milenio no se suprime nada de esto. Lo único que ocurre en el milenio es que Dios ata a Satanás para que no funcione, pero no lo suprime. Y los que nacen durante el reino milenial de padres creyentes, si no creen, no son creyentes, no son salvos. Porque Dios, decía el otro día, no tiene nietos, ¿verdad que no? Mis hijos, porque yo soy creyente, son creyentes, son salvos. Alguien dice, sí, pero hay un texto por ahí que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, claro, claro, pero no es una promesa. Lo que está diciendo el texto es algo muy sencillo. De la misma forma que tú has creído, así tiene que creer toda tu casa. ¿Para qué? Para ser salvo. Bueno, y al final de todo esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios al final crea cielos nuevos y ¿qué? Tierra nueva, oíd lo que dice. Donde mora la justicia. Y donde el pecado es retirado de circulación. Y donde este campeón que viene del cielo para tomar el reino, para entregar, para volver lo que el pecado había distorsionado, volverlo a Dios, dice que entonces entrega ¿a quién? El reino a Dios. Y Pablo dice, es necesario que él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Y el último enemigo que va a ser destituido de acción, ¿quién es? ¿Por qué? Porque ya no va a haber pecadores vivos.
es decir, reproducción de pecadores. ¿Dónde estarán los pecadores no salvos? En el lago de fuego. ¿Y dónde estarán los pecadores salvos? En la presencia de Dios. ¿Y los otros pecadores salvos de las naciones, no muertos físicamente, sino transformados, adaptados para esa vida en la tierra? ¿Dónde estarán? En la tierra. Entonces, terminó el problema del pecado. Naturalmente, la muerte, fuera. Porque la muerte surge por el pecado. Y ahora dice, versículo 27, todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que le sujetó todas las cosas. Pablo dice cosas muy densas, ¿eh? Pablo está diciendo algo aquí, mira, Dios ha puesto todo bajo los pies de Cristo y su autoridad, porque Él es el Señor. Y además Dios ha hecho algo muy impresionante. Cuando Dios proyectó toda la creación cósmica, cuando hablo de creación cósmica, hablo de cosas visibles y de cosas invisibles, es decir, de creación física, material, y de creación espiritual, ángeles. Cuando Dios planificó eso, lo hizo por medio de Cristo, en Cristo y para Cristo. De manera que todas estas cosas Él se enseñorea. Y dice Pablo, lo lógico es pensar que solamente tiene señorío y dominio sobre las cosas, no sobre el que les entregó las cosas. Claro, claro, porque ninguna persona divina domina sobre otra persona divina. ¿Entendéis esto? Lo veremos en Filipenses 2:5. De modo que los que... Y ahora otro problema de Pablo. Ay, madre mía, este Pablo dice cosas curiosas. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en manera ninguna los muertos resucitan. ¿Por qué se bautizan por los muertos? Y aquí hemos levantado otra historia impresionante. A ver, voluntarios, ¿qué te parece eso? Sí, alades. ¿Quién sabe algo de esto? Una ironía. ¿Pudiera? Pues fíjate tú cómo este querido hermano ha dado justo con el martillo en medio de la cabeza del clavo. Ahí se dice que algunos en Corinto se bautizaban por los que habían muerto creyendo en Cristo, pero que no habían podido bautizarse. Entonces la familia iba y se bautizaba. Una cosa más. Yo pregunto, siempre que recibo una cosa de este tipo, siempre se me enciende una luz. Y digo, ¿dónde está el registro histórico que verifica eso? Porque, sabéis, los liberales también dicen que la ciudad de Jericó no fue quemada por Josué, que fue quemada por los egipcios después de los sitios. Y yo pregunto, señores queridos míos, amados científicos liberales, denme, por favor, una tablilla, no sé lo que, un escarabajo, no un bichejo, un escarabajo, que diga eso, que diga que los egipcios fueron por allí y quemaron la ciudad. Díganmelo, porque hay registros históricos o no. No lo tenemos. Yo tengo uno bíblico que dice que fue así. No, pero es que la Biblia dice tonterías. Bueno, pues usted tiene algo. No, pues la tontería es suya, porque no lo demuestra. Y cuando dicen, yo pregunto, ¿qué libro de la Iglesia antigua dice esto? Nadie pone nada. Pero aquí mi hermano ha dicho algo. Ese es el argumento del capítulo. Si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, los que se bautizan en un muerto, ¿qué? Los bautismos cristianos serían un bautismo en muertos. Y estos que se bautizan por los muertos, ¿qué? Y además dice, veis que el argumento es el mismo, ¿eh? Porque dice, ¿por qué peligramos nosotros ahora? No peligramos por ser corintos o de Corinto o por ser griegos, no, peligramos porque somos cristianos y seguimos a Cristo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es decir, vosotros, en razón del evangelio que estoy predicando en las iglesias, tengo la vida puesta a precio. Y como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Que me aproveche. Si los muertos no resucitan, entonces mira, lo mejor que podemos hacer es comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿La filosofía de quién es? Sí, del mundo, pero había un grupo de filósofos
Los estoicos no, los epicúreos, que decían, la vida solo lo que vale y nada más. Y los gnósticos que decían, como el cuerpo es basura, todo cuanto tú hagas con el cuerpo no afecta para nada al espíritu. De modo que puedes emborracharte, fornicar, hacer lo que quieras, porque eso es escoria que queda en el cuerpo. Pablo dice, tened mucho cuidado con esto. Velad debidamente y no pequéis. La misma recomendación que Pedro hace en su epístola. Velad porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Y ahora sigue el terco de turno. En la iglesia de Corinto y en nuestras iglesias hay mucho terco suelto. Y tengo la sensación de que estos tercos a los que Pablo se refiere no eran hermanitos de banco, sino predicadores de iglesia. Y dice, bueno, dice que resucitan. A ver, explíqueme con qué cuerpo resucitan. A ver, se murió don Prudencio, que tenía una joroba. Cuando resucite tendrá una joroba más redonda o menos redonda, o seguirá siendo jorobado o no jorobado. Está jorobado el individuo que está diciendo eso, y está jorobando a los demás. De modo que lo que está diciendo el apóstol Pablo es algo muy simple. Vamos a ver. Y le llama algo muy serio. ¿Qué le llama? Necio. Necio significa uno que no tiene ciencia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría se recibe por la Biblia. Quien no tiene esa sabiduría, ¿qué es? Un necio. Y dice, vamos a ver, necio. Cuando tú siembras una patata, no había patatas en tiempo de Pablo, es un ejemplo que pongo porque la tenemos más a la vista. Tú pones una patata en la tierra y lo que te sale de la tierra es una tremenda patata. Sale esa patata de la tierra, ¿verdad? No, señor. Tú pones una patata, la patata se descompone en la tierra y lo que sale de esa patata es una rama de una planta de patata. Y en lugar de una sola patata, por lo menos el agricultor espera que salga una docena o 2 docenas de patatas. ¿No es así? Dice, vamos a ver. Cuando tú entierras un hombre en tierra, ¿crees que lo que va a resucitar es ese cuerpo que metiste en la tierra? ¿Qué problema íbamos a tener? Imagínate, por favor, un proceso lógico en tiempos de Pablo. Un cristiano es agarrado en la calle, llevado al juicio, juzgado, condenado al circo, puesto en la celda del circo, y el director del circo decide que ese cristiano salga a la arena para ser comido por los leones. Sueltan el león de turno y el león se dio la gran panchada con el cristiano. Se comió el cristiano. Luego hizo digestión del cristiano. Y lo que le sobró del cristiano lo puso en la tierra, como sabéis vosotros que se pone. Y después eso que puso en la tierra lo absorbió un árbol y dio una fruta. ¿Dónde está el cristiano? A lo mejor en tu barriga, en la manzana que comiste, parte de ese cristiano. Luego dice, ¿cómo puedes imaginarte? En nuestra iglesia tenemos un hermano que un día me vino muy enfadado al final de un culto. Me dice, yo no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. ¿Y qué se está diciendo? Que donemos órganos para el trasplante del órgano. Y él me dijo a sí mismo, enfadadísimo, tú imagínate que yo le doy un riñón a una persona y viene el Señor y me lleva, la persona se queda sin riñón. Tú imagínate el pobre del riñonado, desriñonado en medio de la calle. Me falta el riñón. Oh, no, hombre, por favor. Es que tú, le dije yo, es que tú vas a comer filetes que necesiten un riñón allá arriba. Lo que va a resucitar es un cuerpo que procede de ti como persona, pero no es el cuerpo que enterraste. Si no, todos los que peinan raya al medio esta mañana iban a andar muy mal en el futuro. Y los que tienen unas cuantas verrugas, por otro lado, qué problema más grande. Un cuerpo nuevo, cuerpo de resurrección, y Pablo dice, porque vosotros veis que Dios que creó los cuerpos no creó todos los mismos, ¿verdad que no? Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, hay el sol, tal, está poniendo una serie de ejemplos. Así también en la resurrección se siembra, y ahora vienen las características del cuerpo de resurrección. ¿Tienes interés en saber cómo vas a ser? ¿Qué te parece?
Esto dice aquí el texto bíblico que el cuerpo que vamos a tener es muy interesante. Primero se siembra en debilidad y resucita en poder. ¿Cómo es nuestro cuerpo, por lógica, cuando morimos de edad natural? 70, 80, 90. Es muy fuerte ese cuerpo. ¿Qué va, hombre? Ayer por la tarde, cuando yo estaba aquí, estaba jugando con 2 niños pequeños. Fíjate qué casualidad. Menos mal que no estaba nadie presente. Y estábamos jugando al fútbol. Mira tú, qué cosa más curiosa. Y cuando yo estaba estudiando, se dio la casualidad de que yo estuve jugando en el equipo de la facultad de portero. Y yo me acuerdo de, nada de campos de hierba, campos de pura tierra, tirarte ahí. ¿Y qué pasaba? Bah, a lo mejor un día te raspabas pero la osamenta estaba siempre en orden. Ayer me tiraron un chut muy violento, 2 niños pequeños, por favor. Y yo salté a coger el balón y me levanté con un problema de cabeza. Sentí en la nuca como si me hubieran pegado una coz. ¿Por qué? Porque ya tengo unos huesos durísimos, ¿sabes? Y ahora mismo, a medida que el tiempo pasa, me doy cuenta de mi debilidad. Estoy fantásticamente bien viendo el versículo: siembras cuerpo débil, ¿cómo resucitará? Poderoso. Se siembra cuerpo animal. No es que seamos animales. Pero el cuerpo nuestro es el estuche de qué parte. ¿Para qué se fabricó este cuerpo? Para custodiar el alma. Se siembra un cuerpo animal. ¿Qué resucita? Es decir, el nuevo estuche va a ser de la parte más elevada de nuestra parte inmaterial, el espíritu. Por eso, mis amados hermanos, el cuerpo va a ser muy distinto, Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, dice que los discípulos de Emaús no lo conocieron porque se les apareció de otra forma, en otro aspecto, de otra manera. ¿O es que creéis que los discípulos de Emaús no conocían a Jesús? Y aunque no esperaban que resucitase, ¿creéis que si Jesús físicamente, como siempre, apareciera al lado de ellos, no lo iban a conocer? Naturalmente. ¿Y qué más dice? Y además se siembra en cuerpo animal y resucita en... me quedaba uno. Se siembra en deshonra. La deshonra es el cuerpo viejo. No es que los viejos sean una deshonra, pero el cuerpo de un viejo va siendo deshonra en el sentido de debilidad, de achaques, de goteras, de no sé cuánto. Parece que no pasa el tiempo, ¿verdad? Desde hace un año acá te has visto al espejo. ¿Sabes por qué da la impresión de que no pasa el tiempo y que no envejeces? Porque te ves todos los días. Y entonces la diferencia de ayer a hoy es tan pequeña que no la notas. Pero cuando llevas un tiempo largo y alguien no te ve... Siempre me acuerdo de una ocasión que estaba en Buenos Aires y terminó una reunión y vino una señora. ¿Sabéis qué me dijo? Un piropo impresionante. Me dijo: Samuel, chico, qué viejo estás. Yo dije: gracias, mi hermana, por la franqueza. Y le pregunté: ¿y cuánto tiempo hace que no me ve? Y dice: ¿es que no te acuerdas? Pues honestamente no, la verdad. ¿No te acuerdas que yo te daba churros en Vigo cuando eras un niño pequeño? Lógico, señora mía, ¿cómo no voy a estar viejo? Viejísimo a la luz de esto. Pero también hay viejos que no quieren reconocer su vejez. Yo tengo una madre que tiene la friolera de 93 años. Es muy vieja mi madre, No se lo digas a ella, por favor. Y un buen día comiendo en mi casa, mi buena madre nos dice: ¿sabéis? Se murió fulano. Yo dije: ¿quién era fulano? ¿Un viejo? ¿Una persona mayor? Me dice: no era muy mayor. ¿Y quién era? Un compañero mío de trabajo. Dije: atrás. Si él no era muy mayor, entonces yo soy un bebé, querida madre. Una persona que tiene 93 años es viejo, muy viejo. Puede ser que esté muy bien, esto es otra cosa. Pero aquí dice que hay debilidad. Se siembra en debilidad. ¿Cómo resucitas? Resucitas en gloria o resucitas en poder, y al final de todo, cuerpo espiritual. Y con esto terminamos. Mirad. Cuerpo espiritual tiene que ver esencialmente con el desplazamiento en la nueva creación de Dios. Nosotros tenemos un estuche del alma y el desplazamiento es de la dimensión que el alma necesita.
Yo quiero ir a Buenos Aires, puedo tomarme el Concorde, Dios nos libre de tal cosa. Voy rápido, no sé si llego o no, pero voy rápido. Pero el asunto es que esa es la velocidad máxima, digamos así, que yo necesito, ¿verdad? Y ya es demasiado. Yo creo que si volviéramos a los barcos estaríamos todos más cuerdos y menos estresados. Pero bueno, tenemos la velocidad. Pero tardamos ¿cuánto tiempo en llegar? No hablemos de Argentina, por favor, si no, este hermano va a enfadarse conmigo. Estoy hablando demasiado de Sudamérica. ¿Cuánto tiempo tardamos en llegar vía normal Madrid-Nueva York? Siberia sale en punto. 8 horas. Y decimos, ¡qué barbaridad! Ahora, ¿cuánto necesitaría yo por este medio para ir, yo qué sé, desde aquí hasta la constelación de Andrómeda? Pues unas cuantas horas, ¿verdad? Y de pronto descubro que Dios me hace heredero de todo lo que Él tiene en Cristo y de una nueva creación, y claro, yo voy a necesitar 5 eternidades para recorrerla. Cuando a mí me regalan un campo, la ilusión mía es recorrer todo el campo, no, y conocer todos sus detalles. Cuerpo espiritual, dimensión de espíritu. No dejemos volar la imaginación. Me duele mucho dejar volar la idea, porque siempre es contraria o pasa por encima de la Biblia, pero pongo un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros, salvo los catalanes que creo que no quieren ir mucho allá, cuántos conocen bien Madrid? Bueno, madrileño tenía que ser el hombre. Bueno, ahora mismo ¿cuántos de los presentes conocen, por ejemplo, la Cibeles? ¿Solo? ¿Y cuántos de los presentes conocen la Sagrada Familia? Muy bien, muy bien. Estamos en Codeseda. 650 más o menos hasta Madrid, 1200 hasta la Sagrada Familia. ¿Cuánto tiempo tardas en estar con tu espíritu en la Sagrada Familia? Ya. El desplazamiento, ¿cómo es? Instantáneo. Ahora mira el Cristo resucitado. Está primeramente en Jerusalén por la mañana tempranito y habla con María, buenos días María. Y al mediodía está en el camino de Emaús, y a la noche está en Emaús, y a la noche está con las puertas cerradas en Jerusalén otra vez. ¡Qué bárbaro! Y resulta que antes Cristo, para andar eso, tenía que andar todo un día y descansar en el pozo de Jacob y cosas por el estilo, ¿sí o no? Y de pronto Cristo, para entrar en casa de María, llamaba a la puerta, buenos días María, buenos días Señor, ¿dónde anda Marta? Anda por la cocina, bueno, está bien. Y de pronto Cristo, con una puerta cerrada y cerrojos porque tenían miedo, entra en ese lugar, saluda, les presenta, les habla, se va. Cuerpo espiritual. Fase fantástico, ¿no? Voy a encontrarme con José allí en el cielo, porque va a estar José en el cielo, aunque es así, va a estar en el cielo. Y yo también. Oye, me va a decir, ¿tú sabes que hay allá una estrella en tal sitio que es fantástico? Sí, sí, vamos. No, tenemos que ir, pero tenemos que disponer por lo menos de 5 siglos para llegar. Entonces, déjala, no vamos. Va a ser fantástico. Lo que quiero deciros con esto es la tremenda dimensión que este versículo tiene para nosotros. Todo esto, ¿sabéis por qué? Porque Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, tenemos esperanza, ejemplo, admirable dimensión, porque como Él resucitó, nosotros tenemos la imagen del celestial. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Necesitamos una transformación de nuestros cuerpos. ¡Qué bendición tan grande! Vamos a orar. Padre, gracias por maravillas tan grandes como estas, por la seguridad de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, por la esperanza de gloria, porque nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza de aquel que es la imagen nuestra en la resurrección, porque vamos a disfrutar para siempre con el Señor, gozarnos de toda tu creación.
tener comunión los unos con los otros, gozarnos con los santos que estén en la tierra, tener la seguridad de la estancia en la ciudad santa y disfrutar para siempre con Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Padre querido, todo esto es tuyo para nosotros. Ayúdanos para que seamos nosotros para ti, para gloria de tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús.